La semana pasada hablamos de los orígenes de nuestra especie, de lo que sabemos de los orígenes de nuestra especie. Y ya vimos que era un tema que, en lugar de ir aclarándose, se está complicando cada vez más a la luz de los nuevos acontecimientos. Hoy vamos a hablar de todo lo contrario. La semana pasada hablamos de los orígenes, hoy vamos a hablar del final de nuestra especie. Ojo, no estoy diciendo del final de la vida en la Tierra, estoy hablando del final de la civilización humana, el final del ser humano. Cuando nosotros desaparezcamos, otras muchísimas especies seguirán viviendo en el planeta. Es muy curioso porque hay una serie de estudios muy interesantes que dicen, imaginémonos que han pasado 50 millones de años desde que el hombre ha desaparecido por completo. ¿Quién estaría dominando la Tierra? ¿Qué tipo de criaturas dominarían la Tierra después de que nosotros nos hayamos ido, ¿no? 50 millones de años después. Bueno, pues no sabemos qué nuevas especies evolucionarán en ese tiempo, no lo sabemos. De lo que sí estamos seguros es de que seguirá habiendo, igual que las ha habido siempre, bacterias. ¿Os acordáis, no? Os dije hace también un par de semanas que las bacterias siguen siendo las criaturas más exitosas y más dominantes del planeta. Seguimos hoy, en la actualidad, viviendo en la era de las bacterias, que están presentes en el mundo desde el origen mismo de la vida, hace más de 3.500, casi 4.000 millones de años, y que dentro de otros 50 seguirán estando exactamente igual. Pero luego, entre animales, es decir, entre criaturas complejas, ya no unicelulares, sino entre animales, pues ¿sabéis cuáles son los más numerosos y que probablemente heredarán la Tierra si nosotros desaparecemos? Pues los nemátodos. Los nemátodos son una serie de gusanos cilíndricos y resulta que 4 de cada 5 animales, seres complejos, bacterias aparte, 4 de cada 5 animales de los que hay en el mundo resulta que son nemátodos. Con lo cual, imaginaros nuestro triste papel, ¿no? Nuestro triste papel. Cuando nosotros desaparezcamos, a no ser que nos lo llevemos todo por delante porque causemos una destrucción brutal, cosa que sí estamos haciendo, si simplemente desapareciéramos, pues pasarían pocas cosas, muy pocas cosas. La Tierra seguiría. Desde luego existen muchas formas en que nuestra especie podría desaparecer de este mundo. Algunas son de origen natural, grandes catástrofes, pues imaginaros, enormes erupciones volcánicas, el impacto de un asteroide, la explosión cercana de una supernova que nos barrería con su radiación, la colisión con otro planeta o con otra estrella que de repente venga hacia nosotros. Todas esas causas naturales, terremotos, todas esas causas naturales podrían acabar con nosotros, ¿no? O por lo menos acabar con nuestra civilización. Pero luego también hay otro tipo de causas, que son las que nosotros mismos estamos provocando al alterar el equilibrio de nuestro planeta, ¿no? La civilización, nuestra civilización, a medida que avanza, a medida que se desarrolla, va consumiendo los recursos del planeta. Y hemos entrado en una espiral que conocemos todos, cuyas consecuencias, el cambio climático, la primera, la desaparición de especies, la segunda, hasta tal punto que muchos científicos dicen que estamos en el 6º gran periodo de extinción de especies de la historia del planeta. Ha habido 5 grandes extinciones en el pasado, y nosotros estamos protagonizando la 6ª, que además sería la primera generada y posibilitada por una propia especie viva del planeta. Sería la primera vez que una especie acaba con todas las demás. Pero bueno, hagamos un repaso a la historia de nuestra especie. Lo hicimos la semana pasada, pero hoy vamos a ver porque hubo una serie de momentos a lo largo de nuestra evolución, de la evolución de los humanos, en los que realmente estuvimos muy cerca de desaparecer. Hoy somos más de 7.000 millones de personas. Hay gente por todas partes, en cualquier lugar que mires, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo. Hay multitudes en todas partes. Pero desde luego no siempre fue así. Y en estos tres momentos, las cosas se pusieron realmente crudas para nosotros. Al principio, hace más de 1 millón de años, concretamente, según unos estudios aparecidos hace unos años en las revistas científicas, hace 1.200.000 años, por ejemplo, todos los humanos que existían en todo el planeta, ¿sabéis cuántos eran? Pues un número entre 25 y 30.000. Entre 25.000 y 30.000, es decir, menos
que los gorilas que hay actualmente, que son una especie en extinción, que los gorilas que hay actualmente en el planeta. Esos eran toda la representación de la raza humana en ese momento. No es algo extraño. Y además, como estaban repartidas en áreas geográficas muy grandes, hace 1.200.000 años, recordar, la semana pasada vivíamos en África, en un montón de lugares de África, vivíamos en Asia Menor, teníamos antepasados en distintos lugares del mundo, ¿no? Probablemente hacia esa etapa se produjeron las primeras migraciones africanas, recordáis, aquellas que después dieron origen a los neandertales. Es decir, si en total éramos unos 30.000 individuos, pues imaginaros el tamaño de los grupos, debían de ser realmente pequeños, ¿no? Es decir, muy fáciles de extinguir. De hecho, dicen los expertos que esta situación de ser muy poquitos duró probablemente millones de años. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad hemos sido muy pocos, y por eso se produjeron, como os voy a explicar ahora mismo, una serie de episodios dramáticos, ¿no? Avanzamos en el tiempo y nos vamos hasta hace unos 200.000 años, 195.000 años. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Pues que se produjo una glaciación, especialmente dura, especialmente significativa. Los polos se extendieron muchísimo hacia el sur, llegaron hasta muchísimo más abajo de la mitad de Europa, en el hemisferio norte, y hasta cerca de la mitad de África, desde el hemisferio sur. Este enorme frío acabó con un montón de vegetación. La temperatura media bajó extraordinariamente, hacía realmente mucho frío. ¿Y qué sucedió? Pues que los seres humanos, igual que otras muchas especies que desaparecieron, pues se redujeron todavía más. Fijaros que hace 195.000 años ya no éramos 28 o 30.000, ya éramos bastantes más, porque habían pasado 1.000.000 de años desde aquel momento que os he contado al principio. Bueno, pues la población humana volvió a reducirse drásticamente, no sabemos hasta cuántos, pero a unos cuantos miles de ejemplares, nada más, ¿no? Pero sin duda, damos otro salto en el tiempo, y sin duda el mayor cuello de botella que hemos atravesado fue hace unos 70.000 años. Fue brutal. Los expertos dicen que hace 70.000 años hubo una serie de condiciones climáticas, ahora os diré además, estas sí tienen una causa concreta, y toda la población humana que hay en el mundo quedó reducida probablemente a menos de 2.000 personas. 2.000 personas en todo el planeta. Cualquier soplo de cualquier cosa podría haber acabado con nosotros como especie. Es lo más cerca que hemos estado en toda la historia de la humanidad de extinguirnos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en Sumatra, en una isla de Sumatra, hizo erupción un supervolcán, el supervolcán de Toba, que hizo erupción precisamente hace 73.000 años. La erupción debió de ser brutal, monstruosa, de las mayores que ha sufrido la Tierra. De hecho, tenemos, por ejemplo, en el lugar de la erupción se ha formado un lago volcánico. El lago volcánico es el mayor que hay en todo el planeta, tiene más de 100 kilómetros de largo por 35 kilómetros de ancho. El lago de Toba, ¿no? El lago volcánico, este lago volcánico. Se calcula que el volumen de las cenizas y del azufre y de los materiales que este volcán eyectó a la atmósfera eran 800 kilómetros cúbicos. 800 kilómetros cúbicos de material. Los restos de cenizas y de este volcán, de esta erupción tremenda, se han encontrado por todo el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Esas cenizas, esa ingente cantidad de cenizas, cubrieron toda la atmósfera del planeta como una especie de manta, impidiendo que llegara la luz del sol durante bastante tiempo. Esto generó una edad de hielo instantánea, rápida, que empezó apenas unas poquitas semanas después de la erupción del volcán y que duró 1.800 años. Al no poder entrar los rayos solares, las especies vegetales murieron. Al morir las especies vegetales, los herbívoros murieron. Al morir los herbívoros, los carnívoros murieron. Es decir, hubo una cadena de muerte y los humanos, por supuesto, estuvimos muy cerca de desaparecer. Durante los primeros 6 años de esta erupción, reinó la oscuridad en la Tierra.
Dicen los expertos, dicen los científicos, que durante el día todo el cielo era gris plomizo, todo, como un día de estos absolutamente nublado, cargado, pero de estas nubes oscuras, todo gris con muy poca luz. Y durante la noche los cielos eran rojizos. Las plantas empezaron a morir muy rápidamente, como os digo, ¿no? En fin, solamente quedamos unos pocos. ¿Qué ocurre? Se publicaron en las revistas científicas, los científicos ya sabían desde hacía algo más de tiempo, que entre hace 50.000 y 100.000 años algo tenía que haber sucedido porque la diversidad genética de los humanos era realmente pequeña. Fijaros, en un grupo de chimpancés hay más diversidad genética que en toda la humanidad, todos los 7.000 millones de personas juntos. Es decir, somos todos genéticamente muy parecidos y hay tan poca variedad genética entre los humanos actuales que desde luego eso implica que venimos todos de un grupo muy pequeño. Ese grupo muy pequeño fueron los supervivientes de aquel catastrófico episodio durante el que casi desaparecemos, durante el que quedamos apenas unos 2.000, y casi todos además concentrados en África. Si recordáis la semana pasada, hace precisamente unos 70.000 años, fue cuando los primeros humanos salieron de África y empezaron a poblar el resto del mundo. 70.000 años. Y ahora sabemos también que probablemente una de las razones que les llevaron a marcharse del que había sido su hogar ancestralmente durante muchísimas generaciones, pues probablemente fueron estas condiciones, necesitaban buscar comida, alimento. Entonces empezaron, los grupos que salieron debieron ser pequeñísimos, grupos de 15, de 20, de 50 personas como mucho. Muchos de ellos desaparecieron, sabemos que sus líneas se acaban, se mueren, ¿no? Mientras estaba toda esta glaciación, y ya os digo, durante esos 6 años de oscuridad, 6 años de noche, las condiciones debieron de ser terribles. Pero sin embargo sobrevivimos. ¿Pero y cómo sobrevivimos? Bueno, pues hay un reciente, de hace unos pocos años, un estudio en Nature, en la revista Nature, que nos dice que la humanidad se pudo recuperar de esto gracias a algunas poblaciones que vivían en las costas de Sudáfrica. En las costas de Sudáfrica. ¿Y cómo pudieron sobrevivir? Porque Sudáfrica estuvo exactamente igual de expuesta a esta gigantesca erupción o a las consecuencias que el resto de la humanidad. Bueno, pues comiendo algo, alimentándose básicamente, como se ha podido descubrir en los asentamientos fósiles, de algo que para nosotros es muy preciado hoy en día. ¿De qué? De marisco. Comían marisco, es decir, comían criaturas marinas, superficiales, a las cuales había afectado mucho menos la erupción volcánica. Ellos dentro del agua podían más o menos llevar la misma vida que habían llevado siempre y son una fuente de alimentación estupenda. Bueno, pues los humanos que quedaron, los supervivientes de aquella catástrofe que quedaron en las costas de Sudáfrica, se alimentaban de marisco, empezaron a alimentarse fundamentalmente de marisco. Y así fue como consiguieron sobrevivir. Los primeros grupos que después empezaron a salir justamente en ese momento, lo hicieron bordeando las costas para tener, lo hablábamos la semana pasada, bordeando las costas de todas las costas africanas hasta por el Mar Rojo, hasta después adentrarse en Asia y otra parte, miles de años después, llegar hasta Europa, ¿no? Donde llegaron hace unos 40.000, 45.000 años. Bueno, pues estuvimos ya, como os digo, a punto de desaparecer en más de una ocasión. Esta de hace 70.000 años fue sin duda la peor de todas. Bueno, pues hasta aquí la historia, lo que nos dice la historia, ¿no? Ha habido más investigaciones, pero os digo, esos 3 momentos, hace 1.200.000 años, hace 195.000 años y sobre todo hace unos 70.000 años, estuvimos muy cerca de la desaparición como especie. Ahora bien, y de aquí en adelante, o sea, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Una encuesta reciente, hecha en Estados Unidos, decía que el 70%, de los norteamericanos pensaba que el fin de la humanidad llegaría a consecuencia de una gran catástrofe. Y muchos de ellos, ahora mismo no recuerdo exactamente el porcentaje, pero muchos de ellos pensaban que esa gran catástrofe sería provocada por el hombre.
Es decir, por eso el título de este capítulo no es el final del hombre, sino el fin de la civilización. ¿Cuándo se producirá? Casualmente, hace apenas unos días, Avi Loeb, ¿os acordáis de Avi Loeb? Ese científico de la Universidad de Harvard, el que había estudiado a Oumuamua, ese primer objeto extraterrestre. Los que no sepáis lo que es, tenéis un capítulo dedicado específicamente a Oumuamua, ¿no? Que es el primer objeto interestelar que cruzó el sistema solar y el primero que hemos visto, que hemos conseguido ver cruzando el sistema solar. Y Avi Loeb piensa que eran los restos de una antigua nave extraterrestre, que eso era una pieza de tecnología, porque las condiciones tan raras de ese objeto no coincidían con nada natural. Al que le interese tenéis un capítulo sobre esto. Bueno, pues Avi Loeb, ese mismo astrofísico, que hasta hace nada era el director de la división de astronomía de la Universidad de Harvard, ese científico que forma parte del Consejo Asesor de Científicos de la Presidencia de los Estados Unidos, es decir, no es ningún idiota. Bueno, pues ese mismo científico hace unos días publicaba en la revista Scientific American, si tenéis el ejemplar de este mismo mes, si veis el vídeo más adelante, no, pero si lo veis cerca del día de publicación, en el Scientific American de este mismo mes, pues un artículo en el que se preguntaba precisamente por el fin de la civilización. ¿Y qué es lo que nos decía? Pues se limitaba a hacer un cálculo estadístico, porque ha habido varios cálculos estadísticos. En resumen, nos quedaban unos poquitos siglos para autodestruirnos, para quedar destruidos como civilización. Las razones que él daba: podríamos ser una civilización, o sea, primero hay que determinar si somos o no somos una civilización nueva, es decir, recién llegada. ¿Somos una civilización tecnológica nueva o somos una civilización tecnológica adulta? Según Loeb, hay 10.000 contra una posibilidades más de que seamos una civilización ya adulta. O sea que ya estamos en una fase de desarrollo grande, de desarrollo. Y que dadas las circunstancias y dado lo que estamos haciendo con el planeta, sobre todo el cambio climático, la desaparición de especies, pues que si no hacemos algo para remediarlo, y a saber si podemos hacerlo, acabaremos muy pronto, en un par de siglos o 3. Hasta ahí llegábamos, ¿no? Claro, el propio Loeb explica también en su artículo que hay algo que podría detener eso, que es el libre albedrío. Los seres humanos tenemos libre albedrío, podemos decidir qué hacemos en cada momento. Pero ahí Loeb entra en una discusión que está sin resolver, absolutamente. ¿Por qué? Os explico. El modelo estándar de la física de partículas, fijaros a dónde me voy, dice que todo lo que hay, todo lo que existe, está hecho de partículas subatómicas, de átomos, ¿no? Y los átomos de partículas, nosotros también. Y que como cada átomo que existe, cada partícula que existe, obedece las leyes de la física, pues entonces los conjuntos de átomos y de partículas, como por ejemplo nosotros, tenemos un futuro que está predeterminado por las leyes de la física. Es decir, no tenemos libre albedrío, no hay nada que podamos hacer para evitar nuestro destino, que ya está escrito y que está estadísticamente escrito. Loeb en su artículo explicaba también que esto es cierto y no es cierto, porque es verdad que los patrones que rigen el comportamiento humano son tan complejos a nivel individual, son tan complejos que resulta absolutamente impredecible saber qué es lo que va a hacer una única persona. Pero esos patrones se vuelven más generales si aumentamos el foco y en lugar de una persona consideramos grandes grupos o grandes cantidades de personas. Es decir, el libre albedrío dentro de unos límites a nivel individual, vuestro o mío, o de personas en concreto, existe. Podemos decidir si vivimos en la playa o en el monte, si somos bomberos o astronautas, si queremos estudiar francés o inglés. Somos libres, no dentro de unos parámetros. Pero como civilización no tendríamos esa elección. Todo nuestro destino sería mucho más predecible y podríamos tener un destino estadísticamente predeterminado. Y ese destino, según los cálculos que se han hecho, pues es de muy poco tiempo, a partir de ahora, de apenas unos siglos. Desde luego, hay otras formas de medir
el grado de civilización al que hemos llegado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la famosa escala de Kardashev, un científico ruso que ya en el año 1964 propuso que, pensando también en posibles civilizaciones extraterrestres, que hay como 3 niveles de civilización. Están las civilizaciones de tipo 1, las de tipo 2 y las de tipo 3. ¿Y qué las diferencia? Bueno, se diferencian por su consumo de energía, por de dónde son capaces de obtener y de en qué cantidades la energía. Una civilización del tipo 1, por ejemplo, sería aquella que puede aprovechar al máximo los recursos energéticos que ofrece el planeta donde vive. Esa es de tipo 1. Una de tipo 2, más avanzada, sería capaz de aprovechar los recursos de todo el sistema planetario, de todo el sistema solar en el que vive, incluidos los recursos de la propia estrella, o sea, del Sol en nuestro caso. Esa sería una civilización mucho más avanzada y del tipo 2. Y un tipo 3 sería todavía mucho más avanzada y sería capaz de aprovechar todos los recursos energéticos de la galaxia en la que vive. En nuestro caso, la Vía Láctea, que es un conjunto, como sabéis, en el que hay entre 200 y 400.000 millones de estrellas, de las que el Sol solamente es una. Evidentemente, nosotros estamos lejísimos de ser una civilización del tipo 3 y también una civilización del tipo 2. Según los cálculos de Kardashev, nosotros seríamos una civilización que ni siquiera llega al tipo 1, porque todavía no somos ni siquiera capaces de aprovechar todos los recursos del planeta. En concreto, seríamos una civilización del tipo 0,73, porque aprovechamos ya muchos recursos del planeta, pero todavía no los aprovechamos completamente. ¿Y cuándo llegaremos a ser una civilización del tipo 1? Bueno, desde el año 64, en que se formuló esta escala, pues muchos científicos han trabajado en ella, ha habido muchas modificaciones, ¿no? Pero más o menos hay un consenso en que seremos una civilización del tipo 1 en un plazo entre 100 y 200 años. Para ser una civilización del tipo 2, es decir, que ya puede aprovechar todos los recursos del sistema solar en el que vive, incluido su Sol, pues tardaremos unos cuantos miles de años. Y para ser una civilización del tipo 3, tardaríamos entre 100.000 y 1.000.000 de años en alcanzar ese grado de civilización. Desde luego también hay otros métodos para predecir el posible final de nuestros días, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en 1983, un astrofísico que se llamaba Brandon Carter formuló lo que es su argumento del juicio final y trataba precisamente de predecir, utilizando la estadística también, cuánto tiempo nos queda, ¿no? Para medir cuánto tiempo le dura a una civilización, en resumen, habría que relacionar el número de humanos que viven en la actualidad y relacionarlo con el número de humanos que han existido a lo largo del tiempo. Eso saca una proporción y esa proporción estadística nos da un resultado. Bueno, pues el resultado sería que nosotros, como decía Aviloev, somos una civilización que está a la mitad, hacia la mitad de su vida y que por lo tanto nos quedaría la otra mitad, lo cual son unos poquitos miles de años. ¿Y dónde nos deja a nosotros? Bueno, pues según Carter, lo mismo que decía Loeb, pues a nuestra civilización es de mediana edad, con lo cual estaría hacia la mitad de su desarrollo. Y si calculamos desde los principios de nuestra civilización unos 10.000 años, pues nos quedarían otros 10.000 años para terminar como civilización. Lo que está claro es que todos los estudios estadísticos que se han hecho sobre hipotéticas, porque no conocemos ninguna, civilizaciones extraterrestres, la mayoría de ellos concluyen en que la mayoría de las civilizaciones que ha habido, si es que ha habido, ya están extintas, porque una civilización tiene un periodo de auge, un periodo de estabilidad y un periodo de declive, y después termina por desaparecer. Y nosotros no íbamos a ser una excepción. En pequeñito no hay más que mirar las grandes civilizaciones antiguas que han existido, desde los persas, a los mayas, a los aztecas, a los romanos, a los mongoles. Han sido todo grandes imperios, grandes civilizaciones que han tenido grandes momentos de esplendor y que después, los romanos, ¿no?, indefectiblemente pues han desaparecido. Nuestro destino sería prácticamente, o sea, casi seguramente el mismo. No olvidéis, sin embargo, que Brandon Carter había una cosa que no tuvo en cuenta, y es la velocidad a que nuestra tecnología se está desarrollando y las posibilidades que eso da tanto para bien como para mal. Por eso,
Brandon Carter, da un periodo de 10.000 años, y Avi Loeb, mucho más reciente, de este mismo año, pues lo reduce a unos pocos siglos. Porque esa tecnología que nos permite tantas cosas está acelerando también el envenenamiento y el consumo de recursos del planeta. Y no os olvidéis que eso va a ser, desde luego, eso va a ser un elemento definitivo, ¿no? Volviendo a Avi Loeb, ¿cómo podríamos evitar esto? Bueno, si hubiera, dice Loeb, si hubiera una serie de decisiones políticas adecuadas, cosa que no parece que vaya a haber, pues a lo mejor podríamos intentar revertir el proceso, ¿no? Pero los humanos, dice Loeb, los humanos no somos buenos a la hora de enfrentarnos a peligros a los que nunca nos hemos enfrentado antes. Si pudiéramos tomar conciencia de esa predeterminación estadística que nos lleva inevitablemente a nuestra destrucción en el plazo de unos pocos siglos, si realmente la humanidad tomara conciencia de eso, pues entonces surgirían, como surgen en los momentos de crisis, muchos sentimientos de cooperación, de solidaridad que hoy no existen, de objetivos comunes, es decir, dejarían de pelearse, como decía Carl Sagan, un píxel de nuestro planeta, que Carl Sagan en esa famosísima imagen del rayo de luz con la Tierra en medio, que era como un puntito azul, ¿no? Bueno, pues decía Sagan que inútiles los esfuerzos de los habitantes de un píxel de ese punto para conquistar el píxel de al lado de ese punto, cuando los dos son igual de insignificantes, ¿no? Son más que los píxeles de un pequeño punto azul en el cual estamos todos, ¿no? Bueno, pues de una manera similar, pues lo que dice es eso: si tuviéramos un objetivo común, nos uniríamos probablemente todos, eliminaríamos nuestras diferencias y iríamos a intentar evitar que se produjera ese final. Claro, dentro de las estadísticas también están lo que Loeb llama las incertidumbres estadísticas. Y si nuestro libre albedrío realmente existe y podemos utilizarlo para esto, dice Loeb, pues a lo mejor podríamos llegar a revertir la situación. No nos olvidemos que, a pesar de todo lo dicho, estamos en la sexta gran extinción, y ya no solamente de humanos, sino de especies en general del planeta, y que es, como os he dicho antes, las otras 5 grandes extinciones, la última de ellas, la de los dinosaurios, con la caída de un asteroide hace 66 millones de años. Bueno, pues esta sería la primera gran extinción provocada por una propia especie del planeta. Y el ritmo de desaparición de especies, ahí queda eso anotado, actual, es superior al ritmo de desaparición de especies después de la caída del meteorito. Con eso lo digo todo. Bueno, estas serían las causas, digamos, humanas. Sabéis también, sabéis que hay una cosa que se llama el reloj del fin del mundo, buscarlo en internet. Un grupo de físicos nucleares en 1945, justo después de la caída de las bombas atómicas en Japón, pues ideó este reloj, ¿no? Y entonces este reloj se situó, me parece, en aquel momento a 5 o 6 minutos de la medianoche. La medianoche era el fin del mundo, la destrucción. Desde luego, es una cosa simbólica, pero que, claro, simboliza muy bien, o sea, estos científicos que todavía siguen existiendo y que siguen actualizando el reloj del fin del mundo, pues según la situación mundial, la situación del hambre, de las pandemias, de las guerras, del cambio climático, todo lo que nos amenaza, pues hacen sus cálculos y adelantan o atrasan el reloj, ¿no? Creo que una de las veces que más cerca estuvo de cero fue a 3 minutos del final, y fue durante la crisis de los misiles de Cuba, en plena Guerra Fría, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, y sin guerras mundiales, la última actualización para el año 2021 situó el reloj del fin del mundo a 90 segundos del final, 1 minuto y medio. Es decir, más cerca que en cualquiera de las guerras y de los momentos que ha habido desde que esta iniciativa se puso en marcha, como os digo, en el año 1945. Es muy interesante. Esto no quiere decir que nos estemos a punto de acabar, pero que todo lo que hay alrededor indica que estamos más cerca del final de nuestra civilización que nunca lo hemos estado, por lo menos desde que existe el reloj. Bueno, como veis, todo esto, os vuelvo a repetir, esta parte del capítulo de hoy habla de lo que podemos hacer nosotros y de lo que estamos haciendo nosotros.
Evidentemente he dejado fuera, aunque lo he citado, he dejado fuera pues otros eventos naturales contra los que no podemos hacer nada. Ya sabemos pues que ahí arriba hay asteroides, que estamos intentando vigilarlos cada vez más, buscar formas para desviar un posible asteroide que detectemos con el tiempo suficiente como para hacer algo y evitar que choque con la Tierra. El clima espacial, que es un concepto muy amplio, que aparte de los asteroides implica las tormentas solares. No sabemos cómo se comporta el Sol, llevamos estudiando el Sol menos de 300 años de forma científica y sistemática, y hay ciclos solares que podrían ser, nosotros conocemos los ciclos solares de 11 años, ¿no? Cada 11 años hay un ciclo de máximos y de mínimos, ¿no? Máximo, mínimo, pero podría haber un ciclo de 3.000 años y no sabemos cuál es, ¿no? No tenemos ni idea de cuál es. Todo eso es el clima espacial, y estamos sometidos pues al clima del espacio que nos rodea y todas las situaciones a las que nos podemos ver y que en algún momento podrían dañar o incluso destruir para siempre nuestra civilización. Por ejemplo, ¿os acordáis hace un par de capítulos cuando hablábamos de los movimientos de la Tierra? Bueno, pues había uno de esos movimientos que era, en realidad era un movimiento del Sol con todos sus planetas alrededor de la galaxia, alrededor del centro de la galaxia, que lo hacemos a la nada despreciable velocidad de 828.000 kilómetros por hora. Es decir, el Sol, con todos sus planetas alrededor, se va moviendo alrededor de la galaxia. ¿Y cuánto tarda? Tarda exactamente, en hacer un giro, tarda unos 230 millones de años. Es decir, que desde que el Sol existe, el Sol, podemos decirlo, tiene 5.000 millones de años nuestros, terrestres, de antigüedad, pero en años galácticos tiene 20 años, el Sol. O sea, ha dado 20 veces la vuelta a la galaxia. ¿Y qué ocurre? Desde que nosotros estamos estudiando estos fenómenos, el recorrido que hemos hecho, el trocito que hemos recorrido es muy pequeño dentro de la órbita total. ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando, siendo capaces de medir distancias en el espacio? Pues como mucho desde Galileo, unos cuantos siglos, ¿no? De medirlas con cierta precisión, me refiero. Es decir, que no tenemos absolutamente ni idea de lo que nos vamos a encontrar más adelante. Si cada 230 millones de años da una vuelta completa a la galaxia, ¿quién nos dice a nosotros que en cada vuelta resulte que hay zonas por las que atravesamos a 800.000 kilómetros por hora que son muy peligrosas porque están muy llenas de escombros, entonces habría más colisiones, o muy llenas de radiación, con lo cual sería letal de alguna manera para alguna forma de vida en la Tierra? Y además de eso, si este es el plano de la galaxia, imaginaros el plano galáctico, y nosotros damos vueltas alrededor, no lo hacemos simplemente en círculo, sino en ondulaciones que nos llevan por encima y por debajo del plano galáctico. Entonces, ahora mismo, hace 2 millones de años que hemos subido fuera, estamos fuera del plano galáctico por arriba, muy cerquita. Entre otras cosas, esa es la razón por la que si miramos a la galaxia no vemos nada, porque estamos tan cerca que todo el polvo del centro de la galaxia nos impide tener una perspectiva. Pero dentro de unos cuantos millones de años seguiremos subiendo y estaremos hasta 250 años luz del plano galáctico. Luego volveremos a bajar, atraídos por la gravedad de la galaxia, volveremos a atravesar el plano galáctico y tendremos hasta llegar a estar a 250 años luz por debajo del plano galáctico, y así en ciclos. Bueno, pues eso quiere decir que atravesamos el plano galáctico más o menos cada 35 millones de años, porque estos ciclos son de 70 millones de años. Bueno, pues hay quien dice que precisamente cada 35 millones de años hay quien quiere ver en eso una periodicidad que nos lleva a que cada vez que atravesamos el plano galáctico pues se produce una extinción masiva o un problema muy grande para la Tierra, ¿no? Bueno, el caso es que no lo sabemos, ¿no? Los motivos naturales externos son muchos, si queréis otro día hablamos con más detalle de ellos, pero hoy me quería centrar no solamente en el fin de la Tierra o en el fin de toda la vida en la Tierra, sino en lo que podemos decir, o por lo menos un resumen de lo que podemos decir sobre el fin de esa especie que es la nuestra, que durante la mayor parte de su historia, como hemos visto, estuvo a punto de desaparecer por completo, que ha pasado por momentos realmente difíciles y que ahora mismo se encuentra en un brete, en un cruce de caminos, en un impasse del que necesitaremos mucho esfuerzo para conseguir salir.
espero que lo consigamos por nuestro bien y sobre todo por el bien de los que vendrán después de nosotros. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, lo digo siempre, tenemos cada vez más visitas. Hay algunos vídeos que tienen más visitas que suscriptores. Eso quiere decir que muchos de vosotros nos estáis viendo, pero no estáis suscritos. Así que hacednos el favor de suscribiros para que cada vez seamos más. Y le dais al like si os parece bien. Hasta la semana que viene.